hayas aceptado esta charla. No, hombre, el gusto es mío, qué honor, qué gusto charlar contigo a quien tanto admiro. No, pues la admiración es mía por tu trabajo, por tu talento, por pues tus posturas. Y este programa lo llamamos Definiciones. Y casi siempre trato de empezar pidiéndole a nuestro invitado pues que se defina a sí mismo. ¿Cómo se define Horacio Franco? Híjole, me defino como un hombre de 58 años, músico, gay y muy feliz. Nada más, así, mexicano, amo a mi país, amo los valores culturales que tiene México y estoy muy orgulloso de seguir la transformación y de apoyar la transformación que se está llevando a cabo en este país, que nos va a costar mucho, pero estoy muy orgulloso de estar, dijéramos, siendo partícipe como todo el pueblo mexicano que quiere que ames este país. Estoy muy orgulloso de pertenecer a esta generación. Un momento interesante y bueno, creo que la música siempre tiene momentos interesantes, en las buenas y en las malas la música es un elemento persistente en las sociedades, en la historia de la humanidad. Lo que no es frecuente es ver a un músico que está asumiendo una definición política o una postura. ¿En qué momento despiertas también a esta perspectiva? Mira, es una gran pregunta porque primero hay que definir que los músicos siempre hemos sido, cuando estamos en activo, cuando estamos en el arte de la música inmersos, es un arte muy abstracto que no tiene nada que ver con muchas de las realidades, ¿no? Pero tomando en cuenta, por ejemplo, papeles tan activos como el de Beethoven cuando propugna por los derechos de los compositores, de los artistas, ¿no? O de Chopin también, cuando políticamente se expresa a partir de ciertas obras como el Estudio Revolucionario, o qué sé yo, Shostakovich, obviamente, ¿no? Tomando ese ejemplo, ¿no? O el mismo, digo, tan erróneo que pudo haber estado Wagner, ¿no? Con la cuestión de los precimientos, cimentando la ideología Superhombre. hiperteutón así del nazismo, que no tuvo nada que ver, pero que finalmente todas sus políticas antisemitas en contra de Meyerbeer y de Mendelssohn y de Offenbach. Mira, hay todas esas cuestiones políticas, sociales, ¿no? Incluso religiosas, tienen en un momento dado que ver con alguien que se ocupa de su medio ambiente, se ocupa de su entorno, ¿no? O sea, los compositores en el siglo XV, XVI, XVII fueron más que nada sirvientes de lujo de los grandes señores, de los reyes, príncipes, condes, duques o sacerdotes a los cuales sirvieron, ¿no? Ellos sirvieron a Monteverdi, servía a la Catedral de San Marcos en Venecia, pero también servía a los duques de Mantua, etcétera, etcétera, ¿no? Vivaldi a Carlos VI, Johann Sebastian Bach a la Catedral de Leipzig, ¿no? En fin, todos los compositores grandiosos e intérpretes también estuvieron adscritos a una capilla o a una corte. Y entonces, obviamente, pues ahí tenías toda la protección de quien te daba de comer, pero pues si te les ponías flamenco, obviamente, pues ibas a parar a la calle, ¿no? Y no te convenía, evidentemente, ¿no? Entonces, en el siglo XIX, ya después de que se fragua la Revolución Francesa, que los compositores y los intérpretes nos tenemos que gestionar a partir de los teatros, a partir de ya el público, de empezar a hacer un show business, ¿no? Un show business que estaba dirigido obviamente a las clases pudientes, no estaba dirigido a la clase obrera, o sea, nunca fueron músicos, en realidad ellos eran clase obrera, ¿no? Menos Mendelssohn, que bueno, él siempre fue muy fifí, porque él nació en bandeja de plata, pues, ¿no? Nació en cuna muy, muy rica, pero todos los demás pues, fueron gente que O iba sea, todos viviendo al los día. románticos. Iban viviendo al día todos, es que todos, desde Vivaldi viene de una cuna muy humilde, baja igual, o sea, eran pobres, todos eran pobres, estos compositores, nada más que estudiaron música porque tenían un talento impresionante y aparte de todo, trabajaron mucho, consiguieron obviamente los grandes mecenas que además eran muy cultos y que además tenían muy buen gusto. No eran
no eran, no se iban con la finta de cualquiera. O sea, obviamente quien patrocinaba a Mozart, a Haydn, a Bach, a todos los grandes compositores del 16, 17, 18, eran obviamente gente que tenía muy buen gusto. Entonces, evidentemente, pues ellos la hacían. Además, ellos también en un momento dado imprimían música, que era también un mercado muy, muy nuevo y muy interesante, que era caro, pero era muy bueno para difundir sus obras. Pero cuando llega la Revolución Francesa, después ya en el romanticismo, obviamente los compositores pierden, dijéramos, todo ese piso, ¿no? Y se tienen que gestionar solitos con la necesidad de vender, ahora sí, de hacer un show business. Y lo hacen muy bien a partir de los teatros, a partir de las casas de ópera y de un espectáculo más oneroso. Por eso se hacen además las sinfónicas, por eso se hacen además las grandes casas de ópera donde el público paga un boleto por escuchar o por ir a presenciar un espectáculo. Además hay un círculo, a veces vicioso, a veces virtuoso, donde además de, primero que nada, es el compositor que crea obras de grande envergadura, de las grandes sinfonías, ya de Beethoven, de Brahms, de Schumann, etcétera, etcétera, las óperas, ¿no? Luego con las sinfónicas, que son para llenar los teatros ya no se necesitaba, como en la época barroca, pues un grupo muy chiquito, porque además la resonancia, la acústica, permitía que fueran pocos músicos. Aquí tiene que ser más músicos, tiene que ser más grande la masa sonora, y además, como son obras más grandes, de más envergadura, como te decía, tiene que sonar más fuerte, tiene que sonar más, la técnica del canto se modifica, ¿no? Los compositores tienen que empezar los cantantes tienen que empezar a impostar más, a tener más apoyo del abdomen, ¿no? Y a tener más resonancia. Entonces, este canto tan exagerado aparentemente de la ópera se hace por necesidades acústicas. Yo siempre he dicho, si se hubiera inventado el micrófono con la electricidad, ¿no? Si se hubieran inventado los micrófonos en el siglo XIX temprano, los cantantes nunca hubieran desarrollado esa voz tan impostada, tan grande, porque era una necesidad para sobresalir. Entonces eran públicos grandes, auditorios grandes, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente los compositores, que eran los más, dijeron, los que no tenían que tocar, se vuelven más críticos de la sociedad en donde vivían, se vuelven más grillos, dijéramos, ¿no? Tenían que vivir, obviamente, pero se vuelven, obviamente, mucho más ¿cómo se llama? Más revolucionados. Incluso, por ejemplo, bueno, decía de este círculo virtuoso, era compositor, orquesta, público y crítica en la prensa. Eso fue, para ustedes los periodistas es muy interesante, porque en la prensa empieza ya empezaba en el 18, pero ya más en el 19 empieza una crítica fundamentada, una crítica musical en una sección de un periódico donde escriben críticos muy consumados. El mismo Schumann, como Eusebius y Florestan, escribía críticas musicales con el seudónimo, el mismo Schumann lo hacía, ¿no? Y había muy buenos críticos en esa época, como Hanslick y otros críticos alemanes, y entonces toda la crítica periodística empieza, y de ahí, fíjate, además depende el, 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 este, el éxito o no de una obra, de un compositor. O sea, con una crítica mala te podían deshacer la obra y puede ser un fracaso, nada más por el crítico, y seguía Aunque la habiendo obra eso. fuera buena, ¿no? Eso no importaba. Nada más la apreciación del crítico era lo que importaba. Entonces, ese círculo de público que paga boleto, compositor que compone la orquesta grande con un director que está al frente de la orquesta, porque antes no existía esa figura del director, empezó a transformar el mundo de la música en un show business. Entonces, voy a esto. Los compositores sobre todo los compositores, empezaron a ser mucho más críticos de su medio ambiente. Entonces, obviamente, no así todos los músicos. Los músicos siempre se consideraron a ellos mismos, los músicos de orquesta, los intérpretes, como más concentrados en su instrumento. Y a mí me tocó ya vivir otra época. Yo como estudié crítica musical, yo estudié musicología, pero también estudié ser músico en activo, a mí me transformó mucho o sea, no nada más la praxis musical que tuve desde niño, desde el momento en descubrir mi afición más bien mi gusto y mi pasión por la música, pero el haberme ido muy chavito a Holanda y haber vivido en una democracia y el haber mamado todos los beneficios de una real democracia floreciente, perdón, como era Holanda en los 80s, pues me ayudó a deducir que vivíamos en México en una dictadura perfecta, así como la de Vargas Llosa. No es que yo la inventé antes, yo decía lo mismo. En 1985, cuando llegué, dije yo,
en la torre, esto es una dictadura perfecta, y sí lo era. Y entonces, solamente cuando tuve ya cierta carrera, cierta experiencia, ya me fui más al activismo. Por eso me volví activista, porque dije yo no quiero vivir dentro de un mundo, de una burbuja, donde me protege mi plaza del conservatorio o mis conciertos para el público y ya nada más, ¿no? O sea, yo quiero modificar este entorno tan vilipendiado, pero en mi pueblo dicen jodido, ¿no? Tan jodido como el de México, ¿no? Que estaba en los 80s y los 90s verdaderamente necesitado de un cambio. Sí, debió ser un impacto muy fuerte, ¿no? Una realidad mexicana tan, pues bajo ese régimen hegemónico que existía y viajar a Europa y ver como una realidad completamente distinta, que había ya transitado por los fascismos, los había superado, que había pasado por guerras espantosas, por momentos de tensión críticos, crisis. Necesitaron un madrazo inmenso, que lo tuvieron, y que a mí me tocó 30 años después. O sea, 35 años después de los últimos bombardeos, yo estaba ahí viviendo en Holanda, imagínate, o sea, no eran 70 años, hoy son 70 años o más, 80 casi. A mí me tocó vivir en una época donde todavía se tenía la memoria histórica que nos hace falta tanto en México como colectividad, de una dictadura europea, de un fascismo, de un nazismo, de una destrucción total, de un avasallamiento total. Y eso les sirvió mucho a los europeos. Ya se les está olvidando, Ya se les olvidó. Sí, bueno, ahí están los péndulos que van y vienen. ¿Hay algún compositor que tenga esta doble perspectiva? La de ser un músico que crea o que interpreta, etcétera, y tener una perspectiva política, social, con el que particularmente te identifiques. Yo he conocido pocos colegas, o sea, y no en la música barroca, o sea, en Holanda no había, ¿no? En Holanda era todo el mundo. Pues es que, mira, el problema con la educación tecnocrática también de Estados Unidos y de Europa en las épocas ya de la posguerra ha sido que el de zapatero a tus zapatos, ¿no? O sea, no te metes en política, no te metes en otra cosa que no sea lo tuyo, porque eres un obrero altamente capacitado, especializado, ¿no? Que tiene que ser competitivo. Nada más, nada más. Y cuando tú pones en riesgo esa competitividad, o no la competitividad tuya, sino tu reputación tu bagaje artístico por hocicón, diría yo, ¿no? Entonces te empiezas a comprometer en un ambiente donde todo está muy estereotipado. El ambiente de la música clásica, desgraciadamente, en el mundo y también en México, está muy estereotipado a ciertos regímenes de asepsia, yo los llamaría, ¿no? Pero así fue la música clásica en el siglo XIX, en el siglo XVIII. Bueno, en el siglo XVIII que éramos los criados, ¿no? Pero en el siglo XIX, si tú querías vender tu show business para el público, pues ¿a quién estaba dirigido? A la duquesa no sé qué, a madame no sé qué, y era todo el público pues muy fifí que podía pagar, obviamente, ¿no? No había esa necesidad socialmente de los intérpretes de llegar a las fábricas de obreros ingleses o lo que sea, ¿no? Pese a que pudieran haber tenido. O sea, por eso también es un gran mito, o sea, que, en Europa son muy cultos y la música. No, péjense, o sea, no es cierto tampoco, ¿no? O sea, no era así, o sea, sí tenían una gran cultura musical en Alemania, sí, pero la gente rica, la gente culta, ¿no? No era generalizado, pero sí, obviamente tenían una música tradicional que fomentaban, tenían música popular que hacían y que enriqueció mucho también a la música clásica, ¿no? Pero el estereotipo de la música clásica siempre fue en la sala de conciertos para el público rico, que después además se hizo el culto público conocedor, ¿no? Que al aplaudir o sea, que no aplaude entre movimientos y que tiene que saber de música clásica, y todavía esa mentalidad se aplica aquí en México y es de lo más pedante y de lo más asquerosa que hay en el mundo. O sea, porque se respeta al público que conoce. Pero no es así, nos enseñan, digo. Es desgraciadamente así, y eso hace que la música clásica sea una música ultra fifí, para muchos ultra inalcanzable,
Claro que no, yo he llevado Bach y música clásica y música con clavecín de Baja a Iztapalapa y a lugares recónditos y me vale madres. O sea, a la gente le encanta, ¿por qué? Porque es un lenguaje humano, tan bonito como tú conoces, que sabes tanto de música. Pues conoce los alcances de cualquier música, cualquier música transforma mentes, transforma entornos, transforma sensibilidades. Y no necesitas conocer nada Mira, y uno de los momentos más emotivos que tuve en mi carrera fue cuando estaba yo tocando con Eduardo Mata de solista, con solistas de México, y fuimos a un pueblo de Oaxaca, de donde era Rodolfo Morel, siempre se me olvida y me acaban de invitar a hacer una cosa con bandas. Ahorita me acuerdo. No es Teotitlán, bueno, ahorita me acuerdo. Ocotlán. Rodolfo Morales, el gran pintor mexicano, era pues de ahí y era mecenas de todo el pueblo, de la cultura de Ocotlán. Y nos invitó a Solistas de México a finales de los 80s, dirigía Eduardo Mata, y yo toqué de solista. Y entonces al final una señora que estaba descalza, me acuerdo de descalza y con un rebozo, me abrazó al final del concierto, toqué de solista y me dice, no se vaya, quédese con nosotros porque es lo más bonito que he oído en mi vida. Y se suelta a llorar conmigo. De esos momentos tan emotivos que dices, híjole, ¿y esta señora qué va a saber quién es Vivaldi? ¿Qué va a saber quién es Bach? Le importa un comino de cuándo sea la música. O sea, el mensaje le llegó y eso es lo importante, ¿no? Sí, es esta cuestión de, digo, en mi caso, por ejemplo, siendo de un barrio obrero, mi infancia fue con algunos padres de amigos obreros que escuchaban, pues no sé, sinfonías, Órale. Beethoven, etcétera, y había un interés en escuchar música que no, que no tenía que ver con la clase, sino con la clase socioeconómica, pues, Claro. sino pues con un placer y un gusto y una asimilación de la música. Y creo que esto, si bien lo comento, es porque sé que has intentado en muchos momentos llevar inclusive la flauta dulce, que no es un instrumento tan popular. Es más, yo creo que eres el único flautista que yo he visto en escena. Mira, yo, yo toco un instrumento que Perdón, Hitler y has intentado implementa, llevarlo a sí. muchos lugares, Pero es ¿no? que sí, o sea, es el instrumento que me tocó tocar en la vida. No es el instrumento que yo hubiera querido, porque yo cuando me enamoro de la música, me enamoro del piano, o sea, yo tocaba la flauta escolar, que es la misma que toco ahora, nada más que obviamente hecha por grandes constructores, ¿no? La cuestión es que Hitler implementa esa flauta en los 40 en México, se mal implementa en los 70 y yo fui de las primeras generaciones que me tocó este, tenerla como instrumento escolar. Y yo me di cuenta que con la flauta era muy ducho, o sea, nunca tuve inducción musical de nadie, de mis papás para nada, porque mis papás eran gente de clase trabajadora que tenía, sí, pon tú que tenía sensibilidad y todo, pero para ellos la música era como que muy ignota, ¿no? No tenían ninguna idea de que se podía vivir de eso, aunque mi mamá había trabajado en una casa de niña, porque ella limpiaba casas, mi mamá había trabajado en una casa donde tenían un piano y le enseñaban a tocar tantito, pero nunca, para ella nunca fue una cuestión de primordial para subsistir, dijéramos, porque tuvo 7 hijos y la única cuestión era cuidar a los hijos. Incluso mi mamá había tenido contacto con Diego Rivera, mi mamá la quería pintar Diego Rivera porque ella era camarera en el Hotel del Prado, creo, donde Rivera tenía una leonera y siempre la quería pintar y nunca se dejó a los 15 años, 16 años. Pero bueno, es una historia anexa. Pero mi mamá hubiera podido tener contacto con la cultura, pero nunca su capacidad intelectual, que era muy alta, pero su educación más bien, que no tiene que ver con la capacidad, nunca la dejó, ni a mi papá tampoco, que era cantinero. Entonces, para ellos ser músico era totalmente desconocido. Entonces, no me querían dejar estudiar música. Descubro la flauta en la secundaria, descubro que me gusta el piano a partir de una chica que tocaba el piano en mi salón, con la cual todavía tengo un contacto y le agradezco que me haya abierto los ojos con Mozart, me abrió los oídos. Y a partir de ahí me quiero dedicar a la música. Yo quería ser pianista. Me tocó tocar la flauta dulce, que fue el instrumento con el que tuve acceso en la escuela. Y ya a partir de entonces me hice flautista. Fui autodidacta hasta que me fui a Holanda, ¿no? Por fortuna tuve la enorme fortuna de mandar, o sea, en una botella así la carta al genio y lanzarla al mar, ¿no? Así fue como mandé un cassette de los que ya no existen
en un sobre por correo al conservatorio y me acepta el mejor maestro del mundo, ¿no? Y dices, bueno, pues qué maravilla. Me fue muy bien en ese sentido. Todo me lo busqué yo. Nadie me pagó un centavo de ninguna beca. Fui a Fonapaz a pedir becas y me dijo Rafael Tobar, ¿eh? Y me dijo Lorenzo Lazo, no, aquí no se, ese instrumento no se conoce, tienes que aquí no damos becas a nadie que toque esos instrumentos. Tenían razón, pues no conocían la flauta, pues ¿qué iban a saber ellos también, no? Y bueno, para no hacer el cuento largo, pues ahorré todo lo que había ganado yo como maestro del conservatorio en un año y me gané un premio de Enciclopedia Británica, que me lo dio Sergio Sarmiento, fíjate, que trabajaba Sergio Sarmiento en Enciclopedia Británica, me dieron $6,000 de ese premio y me había yo ganado $6,000 en un año trabajando en la Superior de Música y en el conservatorio. Con eso me largué y con eso pude estudiar. Pues un chavito de 17 años que lleva $12,000 así casi que en una bolsa del mercado, ¿no? Digo, obviamente llevaba un cheque, ¿no? Pero pues me costó mucho trabajo, pero me lo logré yo mismo. Entonces el haber logrado eso yo mismo me hizo como que entender que, que esa era mi vida, la flauta dulce, ¿no? Llego a la mejor escuela del mundo, se me caen los calzones de ver cómo tocaban de bien mis compañeros, y a partir de eso, pues obviamente dije, no, pues, yo tengo que, o sea, yo ya sabía que tenía que vivir de eso. Y yo sabía que la flauta dulce obviamente tenía muchas más perspectivas de las que tenía como instrumento escolar o como instrumento barroco. Entonces llego a México y pues desarrolló una carrera como concertista, pero que finalmente fue como una creación mía hay muchos colegas en Europa, ¿eh? Tú me preguntabas de que si yo era bueno, aquí el único que toca flauta dulce, pues sí, hay muchos colegas o exalumnos míos que tienen sus grupos barrocos o tocan mucha música contemporánea y que finalmente pues, se buscan la vida igual que yo, nada más que yo tengo más años. Y aparte de que yo me he tratado de inventar como una presencia artística más allá del instrumento. Voy a eso, o sea, como activista, como instrumentista, sí, pero también como divulgador de una música que no tiene fronteras, porque lo mismo puedo tocar música contemporánea mexicana o extranjera, que puedo tocar música con indígenas o hacer un crossover con un grupo de rock o ¿cómo se llama? Con Susana Zabaleta o con la misma Susana Harbo, con la misma Regina Orozco o con quien sea, ¿no? O con el Jaguares o con un mariachi. Y me da igual, o sea, me da igual porque finalmente todas las músicas merecen la consideración que tienen que merecer. Sin embargo, sí tienes una predilección por el barroco, ¿no? Porque mi instrumento es un instrumento barroco. O sea, Y, porque es como, sí, nada más. y decías que hay poco repertorio. Muy poco. ¿Cómo lo Nada. resuelves? Haciendo ¿Transcribes? adaptaciones, sí, haciendo adaptaciones. Acabo de adaptar la chacona de Vitali, que es una chacona para violín, que se sospechaba que no era de él, pero ya está el manuscrito fehaciente de que sí es de Vitali. Pues hice la adaptación a la flauta, la estoy empezando a tocar mucho en público porque la hice este año, adaptando obras de Bach para violín, fugas de Bach, cosas muy difíciles, ¿no? Pero pues obviamente eso implica también un gran riesgo, porque o sea, el repertorio, o sea, la flauta dulce es un instrumento realmente muy primitivo. Se dejó de usar en 1750 porque ya no le alcanzaba más para desarrollarse. No pudo desarrollar llaves como la flauta transversa, ni pudo desarrollar más extensión de registros. O sea, la flauta ya había dado lo que tenía que dar, igual que el clavecín. No más que el clavecín tenía un gran repertorio a su favor y es un instrumento que tiene muchas más posibilidades polifónicas que la flauta. Entonces la flauta siempre tuvo una gran tragedia. Mira, tú me has hecho una pregunta muy valiosa para la flauta. La flauta tiene un enorme pro y un enorme contra. El pro es que es el instrumento de los... Bueno, voy a poner con lo malo. De todos los instrumentos es el instrumento que tiene, al tener la manera de insuflar más fácil, es de los más difíciles de controlar. Entonces eso hace que o sea, cualquier niño... Puedes soplarlo y Exactamente. saca un sonido. Pero y muy pocos niños pueden afinar y muy poca gente puede afinar ese instrumento. Entonces, esa es la gran desventaja, ¿no? Entonces ahí tienes que en la Italia, en la Alemania, en la Inglaterra del siglo XVIII fue un instrumento muy apto para aficionados. Entonces, obviamente tienes un grandísimo repertorio para aficionados, pero es un repertorio que se queda así a la mitad y te aletarga como flautista. O sea, si tú quieres ser un virtuoso de la flauta, no puedes estar tocando ese repertorio porque te jalas los pelos
y todo es lo mismo, ¿no? O sea, no hay dificultades técnicas ni maneras de evolucionar, porque no evolucionó la flauta por eso, ¿no? Porque era un instrumento para aficionados. Y entonces, obviamente, tienes que recurrir a otras obras. Tenemos la idea más o menos generalizada de que la música es repetición. O sea, para tú ser un buen músico, pues repites, repites, repites hasta que queda como tu perspectiva te dice que debe quedar, ¿no? Ujú. Eh, ¿Cuánto estudiabas cuando empezabas? Cuando estaba en Holanda, que me di cuenta que con mi talento y mi pasión no iba a hacer nada si no trabajaba como una bestia, pues 8 o 9 horas, o sea, pero De instrumento. sí, o sea, pero era nada más eso, ¿me entiendes? O sea, era rebasar el tiempo perdido a los 17 años que no había tenido desde los 11 que empecé, porque nunca había tenido un maestro especializado en la flauta. Tuve un maestro de flauta transversa, Agustino Lopeza, que era un genio de la flauta transversa, que había sido flautista de Sinfónica Nacional por muchos años, ya estaba muy grande cuando me daba clases, 87 años. Él nació, fíjate, en 1891, ¿no? Todavía no se moría ni Brahms cuando nació el maestro. Y me dio las primeras clases de interpretación magistrales y maravillosas en su casa, que nunca me cobró un centavo y que le viviré eternamente agradecido. Pero pues yo necesitaba un maestro de esto, no es esto, es esto. Entonces, obviamente no tiene que ver. La flauta transversa y la flauta de pico no tienen nada que ver. Entonces, obviamente mis primeras clases fueron en Holanda con la mejor escuela del mundo y obviamente tuve que rebasar todo ese tiempo que no había estudiado, ¿no? Pero una vez que rebasé, después de un año, pues ya tenía yo todo el know-how, dijéramos, técnico y el maestro mismo, Walter van Hauwe, me puso a dar las clases de técnica yo, entonces iba yo muy aventajado, dijéramos. Claro, obviamente tenía que aprender un montón hasta que me recibí, ya me recibo y ya me regreso a México y fue como que darle pues mi propia perspectiva a la flauta dulce. Yo le agradezco mucho a mi maestro, de veras, Walter fue un gran maestro tan bueno que cuando me recibí me dio mi diploma y me dijo, ay de ti si me vuelves a pedir una clase, porque entonces si me vuelves a pedir una clase en ese momento para mí te mueres, así me lo dijo, ya eres mi colega, ya eres mi colega. Yo dije, ups, estoy solo. Y sí, o sea, así les digo a mis alumnos. O sea, ya eres mi colega. O sea, tienes que resolver tu vida tú. O sea, te echan al mundo. Mira, el problema con la enseñanza musical en México es que los maestros te echan al mundo así, pero te hacen todavía depender de ellos. Cuando te echan al mundo y eres un profesional, no quiere decir que no puedas tomar consejos de nadie, pero en un momento dado tienes que formarte tu propio criterio, porque ya tienes un diploma de solista, ya tienes un diploma de un ejecutante solvente que tienes que desarrollarte, ¿viste? O sea, es bien importante, o sea, cuando eres un solista consumado ya, obviamente pues tienes tu propia manera de decir las cosas, ¿no? Y tienes que desarrollarla, y si no las desarrollas, está en chino que llegues a ser un buen intérprete, porque no sabes ni por dónde. Y eso, como te decía antes de empezar este programa, tenemos esa charla, a los jóvenes con las grabaciones, oyen y oyen YouTube, grabaciones de discos y todo lo demás, que por muy buenas que sean, les están castrando la personalidad, porque no puedes jamás desarrollar un estilo propio si no tienes uno tuyo a partir de aquí y tu relación con la partitura, que eso es fundamental en la música. Hoy, ¿cuánto tiempo dedicas? Esa disciplina que tenías de joven, hoy supongo que se ve reflejada en muchos ámbitos de tu vida, pero ¿cuánto tiempo dedicas al instrumento? Todos los días. Puede ser 2 horas, pueden ser 3, pueden ser a veces más, 4, a veces 5, dependiendo de la carga de trabajo que tengo. Pero todos los días. Mira, un instrumentista o un cantante se debe considerar a sí mismo como un atleta de alto rendimiento. O sea, es muy parecido lo que hacemos en realidad a lo que hace un atleta. O sea, si un atleta se duerme en sus laureles y no entrena para el maratón o no entrena para la Copa del Mundo, no entrena para la Olimpiada, pues obviamente va a perder. Es lo mismo con los músicos. O sea, hay que estudiar diario, hay que estudiar técnica, estar en dedos, estar en lengua, estar con el aire bien. En los cantantes, estar con tus cuerdas saludables, porque no, o sea, eh, hay muchos cantantes que al sobreexplotar sus cuerdas o al malgastarlas o al descuidarse, obviamente pues se van para abajo, ¿no? Obviamente, mientras más viejo eres, más en cuenta tienes que tener eso. Con el canto, porque las cuerdas envejecen más rápido, ¿no? Los cantantes envejecen un poco más rápido, igual que los bailarines. O sea, los bailarines es una carrera contra el reloj y es una carrera muy ingrata porque a los 40 ya estás casi pelas, ¿no? Digo, Alicia Alonso es una excepción,
Pero hay bailarines que hasta los 45, 50 todavía bailan, pero ya cuesta un trabajar, ya te desgastaste todo. Igual en el canto, ¿no? A los 60, 70 años todavía puedes tener voz, pero mira Domingo, por ejemplo, ya no puede llegar a los agudos, por más portentoso que sea, pues ya tiene que cantar tenores, papeles de dramático o de barítono, ¿no? Y muchos colegas, muchos cantantes se han jodido la voz por estar cantando de todo y por estar sobreexplotando sus cuerdas. Y a los 50 ya pelas. Y ¿has resentido alguna, es decir, hablábamos de cómo el músico puede ser como el atleta, ¿no? El atleta generalmente tiene algún tipo de lesión, quizás el que corre pues en las rodillas, no sé. En el caso de tuyo, ¿has tenido algún tipo de repercusión física? Nunca. Al contrario, cada vez, como yo estudio diario y voy a esto, yo siempre estoy en dedo, siempre estoy en forma, aún con el COVID, cuando me detectan neumonía, porque fui de los primeros casos de COVID en 2020, estuve una noche en el hospital en terapia intensiva con la cosa esta en el dedo, con el oxímetro en el dedo, y siempre nunca bajé de 95, 97, ¿no? Entonces me mandaron a mi casa, pero pues yo tenía miedo porque tenía una neumonía, y entonces llego a mi casa y empiezo a hacer pasajes muy difíciles de aire y dije, ay, pues no me pasó nada en los pulmones, y nunca me pasó nada en los pulmones, siempre pude controlar muy O bien, que sea, no tenía tuviste mucha tos, ningún efecto post-COVID. nada, nada, Pero no. siempre has sido también muy deportista, siempre te has cuidado mucho la capacidad pulmonar, ¿no? Eso es fundamental. O sea, el hecho de comer sanísimo todo el tiempo, porque soy muy exagerado comiendo, sano. Nunca beber alcohol porque soy alérgico al alcohol. Nunca haberme metido ni una droga. Nunca, jamás, porque además el olor de la marihuana, yo respeto a los que fuman y se meten todo, hasta el yeso de las paredes, pero a mí no me gusta. Entonces, bueno, la marihuana me da mucho asco y todo lo demás pues nunca le he entrado porque no me ha llamado la atención. Pero yo siempre he dicho, yo me drogo con baja, ni droguenme con baja, ya nada más. Pero en realidad no, siempre he sido muy sano y muy miedoso, porque me da mucho miedo fomentar las cualidades genéticas que heredé de mi familia directa, que son muchas cosas, diabetes, hipertensión, demencias, cosas del corazón también, y bueno, o sea, y cáncer también, ¿no? Entonces, en ese sentido, más vale que me porte bien, si quiero calidad de vida, y si quiero llegar bien. Entonces, no me ha afectado nada, ni el COVID, ni nada, y sigo estudiando todos los días religiosamente. Lo primero que hago al levantarme es tomarme mi vaso de agua tibia con limón y café y ponerme a estudiar todos los días técnica, todos los días, todos los Que días. es aburridísimo. Yo por eso te admiro mucho la disciplina. Es que estudiar técnica es una cosa, pues muy tediosa. No, no, porque mira, bueno, es que para mí no, porque yo soy multitask. Mira, yo cuando estoy con las mesas con astillero, me ves en las mesas y estoy con las mesas oyendo lo que dicen los demás y estoy chateando con el público todo el tiempo con otro teléfono. Soy medio multitask. Entonces, no me aburro porque voy a decir cómo puedo. Cuando no estoy estudiando una obra nueva, cuando estoy estudiando técnica, todo el tiempo estoy estudiando la técnica que ya, obviamente esa ya me sale, es automática porque son movimientos de dedos, son frases de aire, son cosas de la lengua. Y estoy con un audífono oyendo la mañanera, nada más. O sea, tengo que hacer eso para poder oír la mañanera, para poder oír las noticias, para poder Eso es muy impresionante. tu mesa con astillero. Todo lo oigo en la mañana mientras estoy estudiando técnica. Entonces me van 2, 3 horas oyendo mañaneras, rompevientos, astilleros, memes, Yamel y Serranos. Y todo el tiempo estoy estudiando la técnica haciendo eso. Lo mismo igual cuando estoy en el gimnasio, igual estoy oyendo noticias. ¿Por qué? Porque pues si formo parte de una mesa tan honorable como las que nos da a ti en mi astillero, o si tengo que dar entrevistas o lo que sea, pues tengo que estar enterado. Pero es que es una cuestión de ser multitask, ya de tener muy consumada una cuestión técnica. Cuando tengo que poner una obra o memorizarme la obra, que me perdone el señor presidente, pero voy a estar estudiando así la obra para memorizarla. Pero ya cuando me la mecanicé, pues ya otra vez la mañanera, así, ponte el audífono, la mañanera y órale, vámonos. Y ya, y con metrónomo además, ¿eh? O sea, sí soy medio multitask. Sí, no, pues ya veo que sí, porque o sea, yo no podría, por ejemplo, yo no puedo escribir con música. ¿No? No, Mira. no, Wow. o sea, tengo que estar completamente concentrado en lo que voy a menos que sea una cosa
Fíjate que tú me estás dando una cosa. Cuando estoy escribiendo los artículos que puedo llegar a escribir para el Soberano, por ejemplo, no puedo estar oyendo otra cosa. Tengo que estar concentrado, pero sí puedo poner música allá, en el background, ¿no? De fondo, pero tengo que estar concentrado en lo que escribo, eso sí. Sí. No es lo mío la escritura, no se me da tan fácil como tocar. Tocarte, digo, para mí es como hablar. Por qué tienes esta definición? Y yo creo que sería el último planteamiento, Horacio, respecto a, pues, a la 4T, a López Obrador. Creo que es muy clara tu posición, lo has hecho explícito en diferentes momentos. ¿Cómo llegas a simpatizar con este gobierno y con esta figura? Mira, desde que yo llegué de Holanda, como te dije, pues para mí México era la dictadura perfecta. Yo siempre añoré un gobierno de izquierda. ¿Por qué? Porque el vivir en un país democrático te tiene que ser de izquierda a fuerza. O sea, no puedes. Sí, claro, obviamente Vox en España es una cuestión, es un fenómeno realmente de reacción a algo que no sé qué es porque no viví ahí, ¿no? Pues digo, lo entiendo, pero no lo justifico. Pero yo no entendía cómo podíamos ser víctimas los mexicanos de gobiernos que nos tomaron el pelo durante tantos años. Yo lo sabía, pero no podía declararme tampoco abiertamente en contra porque finalmente no es que no me conviniera, es que no tenía los medios como, o sea, estaba ok, sí, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, pero las políticas culturales, por lo menos de todos los gobiernos, fueron bastante acertadas en lo que respecta al patrocinio de las artes. Entonces, no es que a mí me conviniera, pero es que yo estaba en una burbuja, dijéramos, en la que estábamos todos los artistas. Fíjate, nada más, ahorita me está sacando una conclusión muy interesante. O sea, ¿por qué no nos hicimos más de izquierda los artistas o no todos? Porque en un momento dado estábamos instalados en un lamentable bienestar donde había un patrocinio, un FONCA, un Bellas Artes que funcionaba corruptamente, sí, pero funcionaba. O sea, todo iba en decadencia, llega el neoliberalismo, tratan de hundir a Bellas Artes, tratan de quitarle importancia a Bellas Artes, no lo logran, ¿no? Los sindicatos corrompidos, bueno, todo lo que tú quieras y lo que ya sabemos que pasó, ¿no? El neoliberalismo. Las becas del FONCA nos tenían finalmente comiendo, no haciendo trabajo, o sea, me contrataba relaciones exteriores, pero nunca apoyé a ningún gobierno, o sea, yo nunca dije, bravo que llegó Salinas, bravo que llegó Cedillo, bravo que llegó Calderón, ¿no? Nunca, o sea, nunca fui, porque no me gustaba la manera en la que la democracia y la desigualdad y la corrupción se daba en México, ¿no? Yo no era corrupto, pero yo tenía en un momento dado la idea de que un gobierno de izquierda, y siempre voté por las izquierdas, y siempre nos hicieron lo mismo, ¿no? O sea, los, los, las caídas de los sistemas, o lo que tú quieras y mandes, ¿no? El robo de las elecciones, etcétera, etcétera. Pero veía que había esas injusticias, esas inequidades, y todo, y decía, bueno, pero ¿qué está pasando? O sea, nos están tomando el pelo, pero no me había tocado a mí en realidad, ¿no? Y cuando veo que llega un presidente, o sea, cuando veo que iba a ganar mi, o digo, perdón, que iba a concursar mi, y que Mid se lanza como candidato, ¿no? O sea, quería lanzar como candidato, yo me enteré mucho antes, ¿no? Dije, pues bueno, va a ser puede ser un buen presidente, porque era un buen funcionario, aparentemente, en lo que yo sabía, ¿no? Y dije, no, pues qué bueno, ¿no? Y cuando veo que dice háganme suyo, pues, o sea, dije, no, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué con este partido, ¿no? Que nos ha llevado al horror más grande. Ya nos había llevado el PAN al horror más grande, ya nos había llevado el PRI anterior también a todo lo que nos llevó de inequidades, de injusticias, de etcétera, etcétera, lo que ya sabemos, ¿no? De la corrupción, etcétera, etcétera. Pues yo soñaba con un México diferente. Entonces llega López Obrador, llega el movimiento ya de López Obrador, con el cual no es que no simpatizara, es que finalmente no había estado yo, no me había yo inmiscuido en la necesidad, fíjate, de meterme en un movimiento, porque yo siempre había apoyado a las izquierdas, lights como tú, si tú quieres, ¿no? Las del PRD, obviamente, y cuando estaba de jefe de gobierno, pues obviamente sí estuve con él y obviamente estuve en contra del desafuero, bla, 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 ¿no? Pero ya que llega López Obrador y como la única opción dije, no, pues ahora sí que tenemos que meternos ahí a más no poder porque sí tiene que ser ya un cambio, tiene que haber un cambio en este país. Y pues es el único.
Ya cuando empecé a ver todos sus paradigmas, todo lo que él propone, dije, no, pues es que es lo que México necesita ya desde hace mucho, ¿no? Si me hubiera sensibilizado un poco antes, fíjate, y lo reconozco, me hubiera metido más desde antes, ¿no? Obviamente, pero no tenía la necesidad y fue ahí donde me empecé a politizar cada vez más. Me empezó a interesar mucho más No, todo yo esto, te ¿no? recuerdo, la primera vez que te escuché debió ser 2015 en Ofunam. Fue un concierto para flauta dulce y orquesta. Y a mí me impresionó mucho porque eh, difícilmente va uno a una sala de concierto y ve al concertino fijando una postura política contundente y dura, que en ese momento era Ayotzinapa, Claro. eran los 43. O sea, sí eres alguien que ha estado haciendo diferencias, ¿no? Hasta tu vestuario es disruptivo para Ujú. pues el frag Sí, convencional nunca de... uso frac, pero... No, pues nunca uso frac, no toco música del siglo XIX. Pero tú tienes razón, o sea, siempre he sido activista, pero no había yo metido las manos en el fuego por un movimiento tan profundamente como o sea, como meto las manos y no todo me gusta. O sea, hago la aclaración, o sea, soy chairo, pero soy chairo crítico, con postura crítica. No me gusta que no se estén arreglando las cuestiones de seguridad al 100% en México. No me gusta que no sea, no, que no haya una política más férrea para ver los casos de desaparecidos y de impunidad, aunque hoy mismo en la mañanera dijo el presidente que ya no hay impunidad. Yo creo que sigue habiendo mucha impunidad y no de él, o sea, es que no es él, es todo el sistema que está funcionando o que está mal funcionando y que él mismo lo ha dicho. También pues, es un elefante reumático el Estado, ¿no? Y es además muchos intereses de los gobernadores de cada Estado también muy oscuros, muy terribles. Y o sea, no nos hagamos tontos, o sea, es un manejo es un poder enorme que sigue teniendo el crimen organizado junto con los mismos políticos y obviamente están maniatados, gobierno y empresarios buenos incluso están maniatados por ese poder tan enorme que tienen, porque es un poder que no se acaba porque no dejan los gringos que se acabe, porque es una colusión mundial de todo esto y porque finalmente, por muy brillante que sea López Obrador como político, que sí lo es, y por muy consumado y por mucho que se haya ganado a pulso a la presidencia, porque la concursó desde hace tantos años, obviamente le va a costar mucho trabajo, en primer lugar, acabar con eso que digo, en segundo lugar, acabar con esa mentalidad tan apática y tan desconfiada del Estado que teníamos, o que tiene la mayoría, o una gran porcentaje, no la mayoría, hoy por hoy ya no, por fortuna, en cuanto a las autoridades, esa desconfianza de que todos son iguales y todos son corruptos, porque yo también soy corrupto, ¿viste? O sea, ese es un ergo, ¿no? Los políticos son corruptos porque yo también practico la corrupción como sindicalista de Pemex o como funcionario de la fiscalía, ¿no? Etcétera, etcétera. Pues no, o sea, ya no puede funcionar así. Y creo que él está sentando las bases para un cambio que se va a dar de aquí a 20 años. O sea, no son los próximos 3 años. Solo sí sigue gobernando una gente que le dé continuidad a este proyecto, ¿no? Con mano más o menos dura, ¿no? Obviamente, con un ejército que sí, obviamente no estamos de acuerdo con que el ejército salga a las calles o siga manteniéndose así, pero no le quedó de otra. O sea, fíjate nada más, imagínate, una de sus promesas de campaña fue no al ejército en las calles y después recula, quiere decir que la vio tan difícil, que la vio tan dura, que no pudo retractarse de eso porque las policías civiles están total y absolutamente plagadas, ¿no? Y el ejército no digo que no, pero el ejército tiene una conducta un poco más leal o un poco más disciplinaria que las policías estatales, ¿no? Las policías civiles. Y eso es muy fuerte, para un país es muy fuerte, o sea, vivimos rodeados de contradicciones o de cosas en contra, estamos así como que luchando con frentes invisibles, pero pues que son ciertos, que ahí están, ¿no? O sea, mientras no se arregle Tamaulipas, mientras no se arreglen los conflictos de Oaxaca y de Chiapas, ¿no? Los conflictos intercomunitarios, que Ernesto Ledesma ha propiciado tanto también su difusión, ¿no? Y que, pues, o sea, obviamente esos conflictos son ya ancestrales, ¿no? Que se tienen que arreglar, ¿no? Entonces, obviamente hay muchas cosas que no me gustan o que no, yo quisiera que fueran más rápido. Gers Manero, pues, ¿no? O sea, no, hay cosas que dices, bueno, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué? ¿No? Y luego la decepción enorme, la pesadilla de la boda
¿cómo se llama? Santiago. De Santiago. Pues dices, híjole, son como bofetadas y son como desconfianzas cuando decíamos, no, pues es que en los años pasados, ¿no? Que se iban a tomar, digo, que un político estaba en contra de otro y le gritaba, o sea, lo insultaba y le decía hasta de lo que se iba a morir, y en la noche los cachaban tomándose una copa o yéndose a la boda de los hijos del enemigo, ¿no? Como grandes amigos. Y dije, esto ya no va a pasar, y pasa, ¿no? Dices, no, o sea, pues sí te da desconfianza, te da terror, pero hay alguien que no me da terror, que es él, por muy incongruente que pareciera ser, por mucho que se haya excedido un poco o bastante contra Carmen Aristegui, o que haya dicho, ¿no?, sobre Proceso y sobre Carmen Aristegui. Yo creo que él es una de las personas más confiables que puede existir, o sea, en ese sentido, en la política mexicana. Y es ahí donde quiero quedarme, y es ahí donde espero que no nos decepcione, ¿no? Porque obviamente, pues sería otro madrazo muy grande para el pueblo de México. Ya no lo aguantaríamos, ¿eh? Ya no, así como no aguantaríamos que regresara el PRI y el PAN como poder, ya no aguantaríamos que otra vez fuera un gobierno fallido, que no lo creo, ¿eh? No lo creo, y por eso sí lo sigo apoyando. Pues, maestro Horacio Franco, es verdaderamente un privilegio hablar contigo. Yo, de ser por mí, me quedaría horas aquí preguntándote cosas, y además, pues con mucha admiración, mucho respeto por tu trayectoria, por tus definiciones de diferentes momentos. Es un artista reconocido en el mundo, no solo en México, y de verdad, para mí es un honor poder platicar contigo. No, el honor es mío. Yo te admiro mucho como periodista, como activista también. Además eres un periodista muy activo, que está en todos lados. Y pues muchas gracias por el privilegio de estar aquí para mí. Gracias. Gracias.